Estamos aquí los presidentes de las comisiones y secretarios de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. El objeto de esta reunión es informarles el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a las comisiones que he mencionado para que realicen una serie de conversatorios con los participantes que quieran hacerlo para enriquecer la iniciativa de ley de radio, televisión y cinematografía, de radiodifusión y telecomunicaciones. Disculpen, por favor. También para informarles a ustedes cuál ha sido el procedimiento que hemos seguido para llegar hasta aquí y cuál va a ser el formato de los conversatorios, así como informarles que en la reunión previa que tuvimos se designó al senador Javier Corral Jurado para que sea el moderador de los conversatorios. Así que, pues, vamos a abrir la conferencia y cualquiera de nosotros podrá responder a las preguntas de ustedes. Entonces, si ustedes, por favor, ordenan la lista de los participantes, con mucho gusto vamos respondiendo. Georgina Saldierna, de La Jornada. Sí, para preguntarles, ¿en qué momento tienen previsto que el dictamen vuelva vaya al Pleno? ¿Va a ser a finales de mayo o ya en junio? ¿O en qué momento? Sí, no lo sabemos con precisión, pero porque eso tendrá que acordar la Junta Directiva, no nosotros. Pero nosotros pensamos que los conversatorios se van a llevar a cabo el día 8, el primero, el día 8 de mayo, a las 9 de la mañana. Por cierto, va a ser el único que empiece a las 9 de la mañana. Después otro que será el día 13, tengo entendido, ¿verdad? Por favor, ayúdenme. El día 13, después el día 15, después el 20 y el último es el día 22. Después de escuchar a todos los participantes, nos vamos a reunir los miembros de las comisiones para elaborar un nuevo dictamen. Y ese dictamen se llevará ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Pues no sabemos, pero serán 2 semanas por ahí. Y después se envía a la mesa directiva y ya la mesa directiva determina cuándo lo pone a consideración del Pleno. ¿Así es, verdad, abogado? Sí es. Entonces, pues será el mes de junio, no sabemos, después de la primera quincena de junio tal vez, pero es algo especulativo. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Se tenía contemplado casi a la par cuando se anunciaron los conversatorios una reunión como la Cámara Nacional de la Industria, la Radio y la Televisión. Tenemos entendido que hoy algunos dueños de medios de comunicación se reunieron con el senador Adán Augusto. Cuando empiecen los conversatorios, ¿esa reunión con empresarios del ramo se van a reunir con ustedes? ¿Van a participar en los conversatorios o ya no se va a llevar a cabo esta reunión con la CIRT? Bueno, la Cámara ha sido muy participativa, de hecho nos ha visitado en diferentes ocasiones. Yo no estoy enterado de esta reunión, pero supongo, eso está en la voluntad de la Cámara, es una organización muy importante, supongo que ellos van a participar en los conversatorios, pero eso ya depende de ellos. Agregar un poco ya para ir avanzando, que se va a abrir un micrositio, ya daremos las siglas del micrositio, para que cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier grupo empresarial pueda acceder a este micrositio y ahí están cuáles son las reglas para acceder al conversatorio. Se va a tener que llenar un formato, se va a tener que hacer una síntesis de la propuesta y enviarla para someterla a consideración de este grupo de personas que estamos aquí al frente. Hasta ahora no, que yo tenga conocimiento. Senadoras, senadores, buenas tardes. Para ver si hay funcionarios del gobierno federal, del gabinete federal, en particular de la Agencia Digital de Transformación y de la Secretaría de la CICT, que participarían en estos
conversatorios en la inauguración de estos conversatorios? No, esta es una actividad del Poder Legislativo. Entonces, pues aquí los funcionarios no están considerados, está considerada los ciudadanos, las ciudadanas y el Poder Legislativo. Y también preguntarles si ya han conversado sobre posibles cambios, en particular a este artículo que provocó polémica por la posibilidad de eliminación de plataformas. Pues oficialmente no ha habido ninguna reunión entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que yo tenga conocimiento. Buenas tardes. Preguntarles cuándo va a ser habilitado este micrositio y respecto a la pregunta que ya planteaba mi compañero acerca de los funcionarios, el coordinador Adán Augusto ya había indicado que iban a venir, no vendrían ni siquiera para exponer o explicar la iniciativa para poder dar algún tipo de retroalimentación. A ver, le paso el micrófono al senador Javier Corral. Muchas gracias. El micrositio ya está habilitado. En breve empezará a realizarse el registro de ponentes, en el que además del registro de ponentes van a encontrar las características de cada ponente, el cargo que ocupa, la organización, la empresa o la institución académica que representa, incluida una síntesis de sus principales preocupaciones o propuestas, con el propósito de generar un conversatorio mucho más ágil, más eficaz, incluso más concreto. Con lo que respecta al micrositio, sí, efectivamente, sí está considerado en el acuerdo invitar a representantes de entidades públicas también. Obviamente, pues son sectores que están vinculados con las telecomunicaciones y la radiodifusión. O sea, saber la propia secretaría, la propia agencia, las áreas de radiodifusión o de radio y televisión de la Secretaría de Gobernación que pueden participar, se registran y participan. La convocatoria está centralmente llamando a instituciones académicas, a expertos, a representantes de las cámaras, tanto de la radiodifusión como de las telecomunicaciones, de la televisión y audio restringidos, en fin, defensorías de audiencias y asociaciones que han acreditado a lo largo de mucho tiempo su interés en este tema. Algunas de ellas incluso ya han manifestado interés en registrarse, particularmente las que tienen que ver con Internet, con el derecho a la información, medios públicos. Entonces, hay una convocatoria muy amplia y yo lo que quisiera, aprovechando este momento, bueno, en primer lugar agradecer a los presidentes de las comisiones la confianza que me han brindado para poder moderar estos conversatorios. Yo estoy dispuesto a acompañar este proceso y, por supuesto, junto con ellos, buscar fortalecer esta iniciativa de telecomunicaciones y radiodifusión. Y en ese sentido, les diría que vamos a generar un espacio muy amplio de discusión, el que sea necesario, un intercambio respetuoso, profesional, con una gran apertura, que haga eco, pues ni más ni menos, de lo que fue la propia propuesta de la iniciadora, que es la Presidenta de la República, quien públicamente solicitó que se abriera este espacio de diálogo, de intercambio, quien ha mostrado una sensibilidad política muy importante para escuchar inquietudes genuinas o preocupaciones genuinas sobre esta legislación. Y nosotros, en concordancia con esa apertura, con esa sensibilidad, pues hemos iniciado este conversatorio. Ustedes podrán encontrar en el acuerdo, podrán encontrar el temario, que es muy amplio. Es un temario que permitirá que puedan expresarse los expertos y los distintos actores sobre los más variados temas que contiene la iniciativa. Está prácticamente todo en el temario. Yo solo quisiera atajar algo que se ha estado diciendo por ahí, que estamos circunscribiendo solo a 5 minutos el análisis de toda la ley. Y pues eso no es así.
Se abrirán participaciones por temas y subtemas hasta por 5 minutos. No para que en 5 minutos aborden todo el contenido de la ley. Por eso hemos establecido un temario, para que haya una especificidad técnica. Luego abrirá un diálogo entre senadores y ponentes que podrá ir hasta 10 minutos, otros 5 minutos de participación de los ponentes. E incluso, si se considera que hay que ampliar la discusión, se abre otra ronda de discusión. Y es muy importante decir esto porque luego creo que esas descalificaciones pues no contribuyen más que a confundir a la gente o engañar a la gente, ¿no? Y lo más interesante es que todo se va a subir al micrositio. De hecho, hoy se abre el micrositio con 2 documentos fundamentales. El proyecto de dictamen, que será la materia de discusión, y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. ¿A qué hora podremos verlo? En unas horas estará arriba ya, según nos informaron en un momento. Y en otra, pues en otro tema, pero sí relacionado, ¿qué podríamos responderle a los trabajadores del IFT que están pidiendo que no se les deje en un limbo, ¿no? Es decir, el transitorio 8 de la reforma que pues sepultó a los organismos autónomos, establece sí que los trabajadores de la COFESE se van a un organismo en específico, pero ellos argumentan que para ellos no está muy clara la ruta hacia dónde van a transferirse los recursos humanos. No sé si esto cabría ahora en esta nueva ley o ustedes se posicionarían por abrir algún otro espacio, algún otro instrumento en donde se les pueda brindar certeza. Bueno, ya el transitorio de la reforma constitucional garantizó los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora que vamos a discutir de nuevo la ley, pues es la ocasión o la oportunidad para saber cuál es el régimen de transición laboral que ellos podrían tener. Toda vez que se están reubicando funciones y facultades del instituto en la agencia, pues ahí podría haber prácticamente. Sin embargo, también vamos a revisar eso en términos de cómo queda al final la ley en esa materia. Yo creo que es el momento para verlo. Esta ley puede serlo. Es una ley que regula no derechos laborales, pero que puede establecer un régimen de transición de esos trabajadores a lo que quede como nueva autoridad. Gracias. Buenas tardes, senadoras, senadores. El punto número 4 de los acuerdos dice que las Comisiones Unidas podrán acordar que haya más de 6 participaciones. Lo que les quiero preguntar es, ¿el plan es que por cada día de conversatorio haya un máximo de 6 participantes y que ustedes acuerden que, perdón, senadora, discúlpeme, es que así dice el acuerdo, no es un asunto de interpretación mía, así lo dice textual, se los puedo leer si quiere. Entonces, justamente porque como me da duda, pareciera que es un máximo de 6 y que solamente que ustedes acuerden que sean más de 6, podrán ser más de 6. Por eso es mi duda sobre este punto en particular, senador. Qué bueno que lo pregunta porque es una duda que he escuchado por ahí. Es decir, en principio pueden ser más de 6, pueden ser 10, 12, dependerá del número de participantes que se inscriban. Como es un tema muy especializado, no suponemos que vaya a haber miles de participantes. Tendrán que presentar una síntesis de su propuesta y nosotros pensamos, desde luego, antes de que sepamos la realidad, pues que serán especialistas, empresarios, etcétera, ¿no? Pero desde luego, si el número es mayor, van a ser más de 6. Es decir, entonces, digamos que lo no hay correcto un sería límite. al menos 6. Al menos 6. Al menos 6. No hay un límite máximo. Podrán ser los que dé el tiempo, pero sí es muy importante remarcar lo que ha dicho el senador Corral en el sentido que se ha hecho un temario y un subtemario, que eso va a facilitar que la gente se inscriba en determinado temario para que pues esto sea más fluido. Y hoy la senadora Naya nos decía en la reunión previa que tuvimos que tanto es peligroso no dejar participantes como también que pasen horas y horas de cosas que no son verdaderamente trascendentes. Entonces nos queremos cuidar que los conversatorios realmente toquen los puntos esenciales con absoluta libertad y el número pues será el que dé la demanda, digamos, de participantes. Participaciones muy ejecutivas, digamos, ¿no?
Senadores, y también hay otra parte, y justamente tiene relación con la segunda pregunta que hizo la compañera de Reforma. Es cierto, esta ley no regula derechos laborales, pero sí tiene en el régimen transitorio 2 disposiciones para los trabajadores. Y en el temario que ustedes han dado de los conversatorios no viene nada respecto de la transición laboral. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hay posibilidades de que en alguno de esos conversatorios incluyan esta transición? Sobre todo, sí viene, creo que es el 7º o el 8º, la verdad no recuerdo el número, pero como yo sí me aventé toda la iniciativa. Entonces, preguntarle si hay posibilidades de incluirlo y sobre todo, después de la experiencia del INAI, de lo que pasó con el INAI, que lo que traía del transitorio la ley general y la ley federal en materia de derechos laborales no alcanzó para el esclarecimiento de lo que al final terminó siendo para recuperar las liquidaciones y el traslado de algunos trabajadores a la nueva institución. Entonces, esa es la pregunta concreta, si habrá posibilidades de que en el temario agreguen algo de los derechos laborales de los trabajadores. Gracias. Sí, mire, el temario es un temario muy amplio, como usted lo puede ver, y específicamente en el primer tema están claramente divididos lo que son la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos son 2 conceptos tan amplios que, por supuesto, tanto en la legislación como en la política de telecomunicaciones entran pues todas estas inquietudes. Pero luego hay una serie de temas que tienen que ver con derechos de los usuarios, derechos de las audiencias, cobertura social, que hay muchos subtemas que pueden dar pie a estas preocupaciones. Por eso no quisimos ir a cosas como tan específicas, técnicas, sino conceptos más amplios que permitan y posibiliten que las personas puedan plantear sus inquietudes de manera abierta y general. O sea, sí hay manera de ubicar ese tema. Sí, dígame. Por ejemplo, si yo fuera trabajadora del IFT, pues en este momento yo no sabría dónde En políticas de telecomunicaciones. En políticas de Telecomunicaciones. Perfecto. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, senadores, senadoras. Bueno, mi pregunta es básicamente, si bien es cierto que estos conversatorios fueron pues motivados por la polémica que se generó por este artículo 109, entonces la pregunta va en el sentido de, ya es un hecho que este artículo se va solo a modificar con todas las aportaciones, las voces que recojan después de estos conversatorios, o estarían también considerando la otra posibilidad o el otro planteamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar por completo este artículo y bueno, incluso podría ser pues analizado o planteado en una posterior ley que tenga su objetivo específico el tema de plataformas digitales. No sé si estarían abierto o, es decir, si ya se estaría pues tomando la decisión de que solo se va a modificar y no se va a eliminar. Bueno, este artículo ha sido muy polémico y por lo tanto pues es obvio que va a experimentar alguna modificación o su eventual derogación, pero nosotros vamos a trabajar sin juicios previos, es decir, vamos a escuchar todas las opiniones y vamos a elaborar un dictamen donde se tomen en cuenta todas estas opiniones y desde luego pues la opinión de la presidenta será muy importante para cuando se tomen estas decisiones. O sea que está abierta la posibilidad de la derogación o la posibilidad de su modificación o adecuación. Esto será la tarea que vamos a realizar al término de los conversatorios, pero vamos a actuar de buena fe y con la mente abierta para recibir todas las opiniones. Y vamos a tomar en cuenta pues, la calidad también de las opiniones. Y finalmente, si han identificado otras, yo le llamaría áreas de oportunidad para mejorar o fortalecer. ¿Otras qué, perdón? Propuestas o áreas de oportunidad para mejorar la iniciativa, para fortalecerla, más allá de este artículo 109.
Bueno, pues, se ha dicho algunas cosas por ahí, digamos, hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado que se habla de que quizá la agencia tenga demasiadas facultades, pues por ahí, no sé qué otra, a ver, Javier. Si me permite agregar sobre lo del 109, Gama, porque no nos estamos constriñendo al 109. De hecho, el temario y los subtemas son más abarcadores. No solamente hablamos de plataformas, sino de servicios digitales, contenidos, publicidad, infraestructura, streaming, porque queremos abrir la discusión de si es en esta legislación de manera sustantiva donde las plataformas digitales deben ser reguladas. Por eso estamos abriendo una discusión más amplia al 109. ¿Para qué? Pues el conversatorio se abre para eso, ¿no? Pues para decir lo que corregimos o lo que reformulamos o lo que eliminamos o lo que consensamos de otra manera. Pero es la búsqueda de un debate que discute el conjunto y no solamente un artículo. Ahora bien, la otra pregunta era sobre qué cosas pueden mejorar. Bueno, como todo proyecto, como toda iniciativa y como todo dictamen, este puede ser enriquecido. Lo ha dicho muy bien el senador Antonio Álvarez Lima. Una de las preocupaciones es la concentración de facultades, competencias y atribuciones en la Agencia de Transformación Digital. Yo creo que entre todos podemos ir platicando y conversando sobre cuál es el mejor esquema para regular un mercado tan complejo, con tantos intereses, pero también a la vez tan importante para la democracia. El conversatorio creo que en eso puede ayudar mucho a orientar a las comisiones o en el rediseño o en la redefinición de funciones y de competencias, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo es para eso. Obviamente podemos fortalecer capítulos como el de derechos de audiencias. La iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum tiene el gran acierto de restituir los derechos de las audiencias. Ustedes recordarán que en el 2014 la legislación estableció un catálogo de derechos de las audiencias que en el 2017 le fue cercenado por un acuerdo de un grupo de senadores del PAN con concesionarios de la radio y la televisión, que echaron abajo esas disposiciones. La Corte invalidó esa reforma, pero dejó los vacíos. La doctora, en su iniciativa, colmó de nueva cuenta los derechos de las audiencias. Yo creo que ese capítulo todavía puede ser fortalecido un poco más. Y bueno, hay otros temas como la cobertura social, la compartición de infraestructura. Entonces vamos a darnos esa gran oportunidad entre todos. Es lo que estamos construyendo. Van a ser en el llamado plenito, en donde sesiona la comisión permanente abajo del pleno. Hay lugar suficiente para los miembros de todas las comisiones y para ustedes. Y además estamos solicitando al canal del Congreso que pueda transmitir también los conversatorios para que se entere toda la población. Entonces, pues se trata realmente de una experiencia muy importante y realmente de buena fe, con el propósito de enriquecer la iniciativa y de mejorarla en lo que se pueda, ¿no? Y escuchar todas las voces, como se ha dicho.